con gusto, aquí andamos. Bueno, es viernes. Ayer tuvimos oportunidad de conversar con Laida Negrete. Laida Negrete, a lo mejor recuerda ustedes, de los realizadores de Presunto Culpable, con Omar Rábago del CENCOS, del Centro Nacional de Comunicación Social, y también con David Peña. David Peña es el abogado de los 11 detenidos, o de los detenidos con motivo de la marcha del pasado 20 de noviembre, como aquí hablamos de ella, que al final se dieron estos incidentes muy lamentables, que además dejaron de nuevo un vacío muy extraño de esto que es la impartición de justicia y de la propia acción policíaca. El tema hoy, por supuesto, son los acuerdos o estos 10 puntos que lanzó el presidente, pero traemos remanentes y algunos remanentes son muy inmediatos. Realmente, ¿qué pasó al final de la marcha del 20 de noviembre? Que es, digamos, una cosa es lo que puede la televisión presentar, e incluso lo que algunos, pienso, ¿no?, con teléfono celular podrían grabar y entonces ir difundiendo en las redes y que eso nos dé una idea. Y yo creo que al final de la historia es la suma de todo eso, ¿no? Y es la suma de todo eso, y eso se va convirtiendo en la versión. Sí creo que en términos de los grandes medios, o de los viejos medios, porque pues de algún sentido la televisión es un medio viejo en función del gran desarrollo tecnológico de hoy en día, y pues va a pasar a ser un instrumento de los muchos instrumentos. Antes era el instrumento de información, etcétera. No va a dejar de perder su relevancia, pero esto que estoy diciendo va a ir acompañado, como de hecho ya lo va, con las nuevas, con las redes sociales. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pudo haber pasado? Que eso es lo que uno se pregunta. ¿Realmente las 11 personas detenidas merecen estar en la cárcel y merecen ser consignadas, merecen ser acusadas de terrorismo? Yo le diría que la historia es mucho más compleja que eso, porque empieza a haber muchas variables, particularmente que con las personas que conversé ayer me van contando y se van entrelazando. Por ejemplo, parece que hay muchos infiltrados en las marchas, infiltrados que vienen no necesariamente del ejército. El ejército dio su punto de vista muy preciso el otro día de que la persona que estaba aventando una piedra o aventando algo no era la que estaba en el camión militar. Dijo que incluso estaba como a 15 kilómetros de ahí. Pero el asunto es que, bueno, eso puede ser así, ¿no? Y yo creo que es la versión del ejército, y el ejército con razón da su punto de vista. Pero el asunto es otro, el asunto es los otros infiltrados. ¿Quiénes son esos que de repente gritan o se ponen muy altaneros y que generan un estado de las cosas? ¿Y cómo es que reacciona tan indiscriminadamente la autoridad? ¿Son realmente, insisto, los incitadores de la violencia los que están en la cárcel? Mire, por lo pronto le digo algo. Yo le planteo que con la información que a mí me ofrecen estas 3 personas, que además uno reconoce su trabajo social a lo largo de mucho tiempo, su convicción, su compromiso, las 11 personas detenidas, si tuvieron algo que ver, no necesariamente fue por lo cual los detienen, porque además empezaron a padecer esos males endémicos de la justicia mexicana que se asegura que están cambiando. Por ejemplo, ¿hubo debido proceso o no hubo debido proceso? ¿Por qué los tienen aislados viernes, sábado, domingo? No hay manera de que hablaran con ellos y les tratan de imputar una serie de delitos, entre ellos terrorismo. 2, ¿hubo presunción de inocencia? No, hubo presunción de culpabilidad, porque luego se los llevaron, e incluso se los llevaron hasta los penales de media seguridad allá por Nayarit. El ciudadano chileno, él era responsable. Bueno, es un hombre que está estudiando a los 46 años un doctorado. Yo diría, ¿y qué? Hay gente que lo estudia a los 100, ¿eh? No, así, no es un asunto, por ahí no se debe de enjuiciar el tema. La versión que tengo, que David Peña es muy preciso en eso, él tiene la grabación, es que este señor, por decirlo de alguna manera, en comparación con los otros jóvenes, este ciudadano, Maxwell, lo que hizo fue, al ver que venía, él traía efectivamente un tamal en la mano y traía una bicicleta, y al ver que venían trató como de amarrar la bicicleta para hacerse a un lado, y en ese momento se lo llevan también, sin mucha información, así tal cual se lo digo, sin mucha información que se pudiera dar. Bueno, igual pasa con los otros 11, con los otros 10, que incluso en algunos casos estuvieron incomunicados, insisto, el fin de semana. El caso de Maxwell adquirió una mayor dimensión por la relación México-Chile y porque casualmente el secretario de Relaciones Exteriores, Meade, estaba en Chile en esos días, por lo cual se reunió con el padre de Maxwell. No es solamente eso, hay infiltrados. Los detenidos no se les ha podido comprobar su responsabilidad.
Hay muchas personas que violentaron, los violentos que actuaron y que no están detenidos. Y que los violentos yo diría, buscaron la manera de que los que estaban ahí lo siguieran y era aventar la piedra y luego esconderse. Los anarcos sigue siendo una encrucijada, quién los maneja, quién los mueve, quién está detrás de ellos, o qué tanto es genuina su aportación, y lo pongo entre comillas en términos políticos, y es una aportación o es un punto de vista que esta sociedad no puede aceptar en términos de la violencia. Viene una nueva marcha el día lunes 1 de diciembre, que se cumplen años del gobierno del presidente Peña, para ser preciso 2. Y yo le diría que las cosas no están nada fáciles y están muy inquietantes porque con decisiones como las que se toman en términos de carácter legal, algo que está sucediendo es que la gente está pues diciendo yo para qué voy, a lo mejor al rato me sacan de la cárcel pero me van a mandar allá a un penal a Nayarit y todas las vicisitudes que se viven y solo por ir pasando por ahí o solo por marchar. Yo creo que el gobierno tiene que considerar algo y lo lanzo como una propuesta concreta. Debe de liberar a los detenidos, debe de liberarlos y mostrar que bueno, no hubo pruebas, como lo hace ver el abogado David Peña, la propia Laida Sansores y muchas otras personas, no hubo pruebas y por lo tanto libérenlos. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Tiene que llevar a efecto una amnistía al gobierno y crear condiciones favorables para el desarrollo de la marcha del 1 de diciembre. ¿Qué significa crear? No significa alentar, significa que tenga la certeza, que todos tengan la certeza que van a marchar en libertad, que no va a permitir el gobierno filtraciones propias quizás del propio gobierno que es el que las hace y que van a poder estar en libertad para manifestarse los jóvenes, hombres, mujeres de este país que lo quieran hacer el 1 de diciembre. Sería un buen guiño para el momento que estamos viviendo. Amnistía para los 11.